Muy buenos días, disculpen algunos inconvenientes técnicos de último minuto. Bienvenidos todos a esta sesión. Si alguien por chat me puede confirmar que ya estamos en vivo, pues se los agradezco muchísimo. Me presento. Mi nombre es Javier José Vallarino, abogado, socio de la firma Icasa González Riz y Alemán, y además soy el director o líder del departamento de temas laborales de la firma. Vamos a conversar un poquito el día de hoy en torno a la crisis sanitaria y su impacto en las relaciones laborales en la República de Panamá. Ahora voy a apagar el celular, me está entrando 20.000 chats de, me imagino que personas saludándome. Antes de comenzar, quiero extender mi agradecimiento a la Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana por todo el apoyo que nos ha brindado para la realización de este evento, así como a ANRE, asociación de la cual me siento honrado de haber sido miembro de la Junta Directiva, también por su apoyo para la realización de este evento. Bueno, arrancamos. La metodología, tenemos una presentación, la presentación es corta, vamos a abordar un poco el tema de las medidas sanitarias y laborales que se han adoptado en este tiempo de crisis sanitaria. Vamos a hacer énfasis en algunos temas para que no sea una dinámica trillada, repetir lo mismo que ya han escuchado antes. Vamos a tratar de abordar algunos temas, por ejemplo, 13º mes, por ejemplo, descuentos de salario. Vamos a hablar un poquito de lo que viene después del día D, entendiendo por día D el día de apertura o reinicio de las actividades económicas, para luego abrir un compás de preguntas y respuestas, si les parece bien. Arrancamos con la primera diapositiva, por favor. Ok, medidas sanitarias y laborales adoptadas por el Gobierno Nacional en tiempos de crisis sanitaria. La siguiente diapositiva. A ver, ustedes ya lo saben, desde que comenzó esta pandemia y llegó a Panamá, el Gobierno Nacional, por un lado, comenzó a emitir una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus y, simultáneamente, también emitió y promulgó una serie de medidas, decretos de carácter laboral para tratar de regularizar las relaciones de trabajo en tiempos de esta crisis sanitaria. Repasemos rápidamente las principales medidas de carácter o medidas sanitarias. Por supuesto, la resolución de gabinete número 11 que declaró estado de emergencia nacional, y después vienen una serie de decretos como el decreto 489, el decreto 489 que suspendió las actividades de recreación y esparcimiento. Eso incluyó cines, casinos, museos, campos deportivos, etc. Tenemos el decreto ejecutivo 499 que estableció un cerco sanitario o epidémico a las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. El decreto ejecutivo, el famoso decreto ejecutivo 500, que ordenó el cierre de todas las empresas y establecimientos comerciales, con algunas excepciones que después se ampliaron en el decreto ejecutivo 507 de 24 de marzo de 2020. Importante también, ese 24 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional promulgó el decreto ejecutivo 506, que suspendió las actividades de la construcción en todo el país por 30 días.
Recalco por 30 días porque el decreto ejecutivo 506, que se refiere al cierre o suspensión de actividades en la construcción, es el único de los decretos de cierre que estableció un término o un plazo de suspensión de actividades. 30 días. 30 días que se vencen el día de hoy. Luego, a falta de un pronunciamiento por parte del gobierno oficial, la primera pregunta que debemos hacernos es: si el decreto 506 suspendió las actividades de la construcción por 30 días y los 30 días se vencen el día de hoy, 24 de abril, ¿será entonces que los trabajadores de construcción están obligados a presentarse sus proyectos el próximo día lunes? Trataremos de dilucidar esa pregunta más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Simultáneamente a estas medidas de carácter sanitario, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral fue promulgando una serie de decretos que repasamos rápidamente. A saber, siguiente diapositiva. Hacer setting acá. Vamos a ponerlo por acá. Primero, el primer decreto de carácter laboral que se emitió fue el decreto ejecutivo número 71 de 13 de marzo de 2020, que reglamenta el artículo 159 del Código de Trabajo y que de alguna forma validó la posibilidad de arribar a acuerdos empleador-trabajadores para reducir la jornada de trabajo con la consiguiente disminución proporcional de salario. Este decreto nos ofreció un formato de acuerdo de reducción de jornada de trabajo. Además, el decreto estableció que el acuerdo o el formato que nos provee el decreto debe ser suscrito en empresas donde hay sindicato. El acuerdo lo suscribe el empleador con el representante legal de la organización social o sindicato de que se trate, mientras que en empresas donde no hay sindicato, el acuerdo debe suscribirse con todos los trabajadores. Insisto, no se trata de un acuerdo individual, empleador-trabajador, sino de un acuerdo en empresas donde no hay sindicato que debe ser suscrito, firmado, celebrado entre el empleador y todos los trabajadores. Que yo entiendo del decreto que lo que quiso decir todos los trabajadores que sean impactados por la medida de reducción de jornada de trabajo. Luego, el decreto ejecutivo número 85 de 2 de abril de 2020 señala expresamente que estos acuerdos sobre reducción de jornada de trabajo deben ser debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a una dirección de correo concreta que es reducción-jornada@mitradel.gov.pa. Es decir, se registra enviando el acuerdo de que se trate vía correo electrónico y en el archivo que se remita se debe adjuntar también, además del acuerdo, este acuerdo debe ir acompañado de la copia del aviso de operación de la empresa y copia de la última planilla presentada y pagada a la Caja de Seguro Social. Importante que sepan, este decreto ejecutivo número 71 de 13 de marzo de 2020 establece que estará vigente hasta que se levante la declaratoria de estado de emergencia nacional. Luego, yo tendría mucho cuidado en cómo redacto estos acuerdos, porque he visto por ahí acuerdos de reducción de jornada donde el acuerdo señala que las partes, dicho de otra forma, el acuerdo extiende la medida de reducción o señala que las partes acuerdan que la medida de reducción se va a mantener por los próximos 6, 7, 8 y he visto de hasta 9 meses, contados a partir de la firma del acuerdo. Pero si el decreto que sustenta jurídicamente la medida de reducción de jornada va a estar vigente solamente hasta que se levante el estado de emergencia nacional, es probable que ese acuerdo suscrito entre empleador y trabajadores, donde se establece un plazo de vigencia de la reducción de jornada por un periodo que excede
de la vigencia del decreto 71, es posible que luego de que se levante la medida de estado de urgencia deje de tener vigencia y por tanto pierda validez y eficacia jurídica los acuerdos que se celebraron para tal fin. Repito, mucho cuidado con establecer que la duración de los acuerdos de reducción de jornada van a tener una vigencia más allá de la misma vigencia de la crisis sanitaria, porque el mismo decreto establece que la norma estará vigente hasta tanto se mantenga el estado de emergencia nacional. Luego, si se levanta y el gobierno nacional no extiende la medida deja de tener validez y eficacia jurídica. Vamos a la siguiente, por favor. Disculpen que estoy disfrutando un café, me hacía falta. A ver, después nos encontramos el decreto ejecutivo 78 de 16 de marzo de 2020. Este decreto establece medidas de carácter laboral para evitar la propagación del virus. Promueve el teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo se regularizó formalmente en Panamá a través de la ley número 126 de 2020, entendiendo que el teletrabajo ya existía y ya operaba exitosamente en Panamá desde hace más de 10 años. Es una modalidad de trabajo que fue traída a nuestro país y fue implementada por las empresas multinacionales que se han instalado en Panamá. Lo que hizo la ley 126 fue reglamentarla formalmente en nuestro país. Así que el teletrabajo es una opción, o fue una opción, y sigue siendo una opción para contrarrestar las medidas de cierre físico de las empresas. Luego encontramos el tema de las vacaciones. Las vacaciones, el decreto 78 autoriza al empleador para conceder, y yo agregaría, o forzar vacaciones vencidas de periodos anteriores, vacaciones corrientes del periodo 2019-2020 y también vacaciones adelantadas del mismo periodo 19-2020 o del periodo 2020-2021 y, ¿por qué no?, de 2021-2022. La norma, el decreto 78, hace un énfasis especial en trabajadores de más de 60 años, trabajadoras embarazadas y trabajadores que padecen enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, entendiendo que esos trabajadores bajo ningún concepto deben estar en el centro de trabajo, por más de que se trate de empresas exceptuadas de cierre de operaciones. Luego, ¿cuántas vacaciones puede conceder el empleador por adelantado? En mi criterio, el empleador puede, el límite de alguna forma es el cielo, pero por supuesto, entre más vacaciones adelantadas otorgue el empleador, más riesgo asume la empresa. ¿A qué me refiero con riesgo? Si el empleador le concede al trabajador para que éste pueda seguir disfrutando de un ingreso mientras permanece confinado en su hogar, 3 meses de vacaciones adelantadas, es decir, 3 meses vacaciones por los próximos 3 años. Y posteriormente, cuando se levante la crisis sanitaria, termina la relación de trabajo que existe entre ese trabajador y el empleador, por la razón que sea, renuncia, mutuo acuerdo, despido, en fin, por la razón que sea, el empleador entonces le habrá concedido al trabajador unas vacaciones remuneradas que el trabajador no había logrado acumular o no había acumulado a la fecha, con el inconveniente de que ese empleador no podrá o le será extremadamente difícil descontar de la liquidación de derechos y prestaciones por terminación laboral el valor o monto de esas vacaciones otorgadas por adelantado. Pero cierto es que es una medida básica y es una medida que ha promovido el Ministerio de Trabajo y que le permite al trabajador permanecer en su residencia percibiendo un ingreso, porque en todo caso se trata de vacaciones remuneradas. No es solamente vacaciones en tiempo, es vacaciones en tiempo y en dinero también. Insisto
con el tema de las vacaciones se acuerdan con los trabajadores o el empleador adopta la decisión y fuerza las vacaciones y le notifica al trabajador el acogimiento a vacaciones. ¿Qué les quiero decir? En estos momentos no aplica aquello de jefe, no me quiero ir de vacaciones porque yo tengo preparado un viaje con mi familia para Fiestas Patrias. En estos momentos ese tipo de dinámicas no aplican. El empleador puede forzar las vacaciones de su personal. Yo voy a responder las preguntas después. Por aquí me están preguntando si se puede conceder licencia sin sueldo. Solamente aclarar, porque vi la pregunta al pasar, la licencia sin sueldo no está contenida en ninguno de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional en tiempo de crisis, pero la licencia sin sueldo es una medida que sigue estando contemplada en la ley. Es una de las causas de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo contempladas en el artículo 199 del Código de Trabajo, y por supuesto que es una medida válida y eficaz en la medida de que se documente apropiadamente, se documente a través de un acuerdo que se celebre al respecto, que establezca fecha de inicio, fecha de terminación, pero tiene dos inconvenientes la licencia sin sueldo. Uno, irremediablemente requiere la aceptación del trabajador. Inclusive la norma habla de que tiene que ser solicitada por el trabajador y aceptada por el empleador. Ese es el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente práctico económico es, si el trabajador y el empleador suscriben una licencia sin sueldo, eso es producto de un acuerdo privado. Al ser un acuerdo privado, eso no llega a manos del Ministerio de Trabajo y, en consecuencia, ese trabajador pudiese ser excluido de toda la ayuda social que está promoviendo el Gobierno Nacional, bolsa de comida, bonos solidarios, vales de alimentación, etcétera, porque nunca llegó la información de que el trabajador dejó de percibir salario a los oídos del Ministerio de Trabajo, situación que es diferente cuando hablamos de reducción de jornada y cuando hablamos de suspensión de contratos, porque debe enviarse la información al Ministerio de Trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, después, el decreto 78 también nos habló de la cuarentena, nos habló de cuarentena obligatoria para trabajadores positivos por el virus COVID-19 y nos habló de cuarentena obligatoria para trabajadores que hayan estado en contacto con personas positivas. Luego, ¿quién remunera ese tiempo de cuarentena? Entendiendo de que el coronavirus o COVID-19 es una enfermedad común de carácter no profesional, entonces, en principio entenderíamos que los días de incapacidad, que el tiempo de cuarentena debe imputarse como incapacidad derivada de enfermedad común, activando la normativa contenida en el artículo 200 del Código de Trabajo, que es la norma que establece el fondo de licencia por incapacidad derivado de enfermedad común, los famosos hasta 18 días al año, que el empleador debe pagar a salario completo mientras el trabajador tenga días de incapacidad acumulados en el fondo, luego de lo cual, si se agotan los días acumulados en el fondo, el trabajador tendría que, para los días restantes de incapacidad, solicitar el subsidio de enfermedad que ofrece la Caja del Seguro Social y que está reglamentado en la Ley 51 de 2005, que es orgánica de la Caja de Seguro Social. Tenemos después la resolución 137 de 16 de marzo de 2020, que adopta el protocolo para preservar la salud y la higiene en el ámbito laboral. Si no se lo han leído porque estamos en crisis, léanselo. Establece la obligatoriedad para el empleador de implementar comités especiales conformados para darle seguimiento y adoptar medidas que garanticen la bioseguridad, la higiene, la salud y la seguridad en los centros de trabajo por motivo de este virus. Yo creo que esto va a ser el pan diario de cada día por lo que resta de la crisis, y sobre todo cuando se reinicien las actividades. Creo que el Ministerio de Trabajo va a estar inspeccionando diariamente
a los centros de trabajo, a las empresas, para comprobar que en efecto los empleadores han implementado las medidas contenidas en esta resolución y en las resoluciones que vendrán y que irán actualizando estos protocolos de higiene y seguridad. Y para las empresas que no estén en cumplimiento de la normativa de seguridad, más allá de una multa, pues no puedo descartar penalidades más severas como nuevos cierres temporales de empresas e inclusive la posibilidad real, si el empleador no adecúa e implementa las medidas de higiene, la posibilidad real de que el COVID-19 o el coronavirus en algún momento deje de ser una enfermedad común para constituirse en una enfermedad de carácter profesional o ser, dicho sea de paso, parte del concepto de riesgos profesionales. Por supuesto, estoy especulando, pero la dinámica de esta enfermedad, de las medidas, nos obliga a especular, a no descartar ninguna posibilidad, y por eso les pido y les recomiendo que adopten los protocolos de higiene y salud que contiene esta normativa y creen e implementen los comités en sus empresas. A ver, rápidamente, decreto 81 del 20 de marzo de 2020 que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, lo que tiene que ver con suspensión de contratos de trabajo. Aquí no voy a repetir toda la normativa, ustedes ya la saben y seguramente en sus empresas o en muchas de ellas ya han implementado suspensión, pero sí decirles que el decreto 81 se contradice con algunas normas del nuevo decreto que emitieron recientemente que establece la prórroga para las suspensiones y ahí quizás más adelante nos detendremos. Solamente decirles que el virus puede considerarse como caso fortuito o fuerza mayor para los contratos de trabajadores en empresas cuyas actividades fueron cerradas por orden de autoridad, decreto de cierre de operaciones del que se trate. Dice el decreto 81 que los contratos se considerarán suspendidos desde la fecha en que se ordenó el cierre, es decir, desde la fecha en que se emitió el decreto de que se trate, cosa que ahora el decreto 95 nos cambia tratándose de autorizaciones de suspensión de contratos aprobadas por silencio administrativo, positivo o a la inversa, y ahora más adelante me refiero a eso. Me referiré a ello. La suspensión de contratos de empresas que cierren como consecuencia del cierre de otras empresas, ejemplo, nos podemos imaginar un restaurante que operaba dentro de un centro comercial. Al cerrar el centro comercial, automáticamente el restaurante tiene que cerrar operaciones y por lo tanto está autorizado para solicitar suspensión de contratos. Será efectiva este cierre de este segundo grupo de empresas, es decir, empresas exceptuadas por el decreto 500 o decreto 507. En estos casos, la suspensión de los contratos será efectiva desde la fecha en la que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral autorice la suspensión, es decir, no desde la fecha que se emitió un decreto, porque a ellos no les aplica el decreto, sino desde la fecha en que el ministerio apruebe y autorice la medida de suspensión de contratos de trabajo. Luego también, ya ustedes saben que la suspensión de contratos debe solicitarse mediante memorial, se remite vía correo electrónico y al memorial deben adjuntarse una serie de documentos, incluyendo copia del aviso de operación, la planilla de la empresa, la última planilla presentada y pagada a la Caja del Seguro Social junto con su respectivo recibo de pago, pruebas de la afectación económica que, tratándose de empresas cuyo cierre fue ordenado por decreto, el decreto constituye la prueba idónea para justificar la suspensión de los contratos. En el caso de empresas exceptuadas de las órdenes de cierre, el decreto no es suficiente o podría no ser suficiente para justificar el cierre para justificar la suspensión, y ahí tendría esa empresa tendría que acompañar la solicitud con certificación de contador público autorizado o cualquier otra prueba idónea de la afectación económica
de la empresa. Dice el decreto 81 que si en un término de 3 días hábiles el ministerio no se pronunciaba en torno a la medida, en torno a la solicitud de suspensión, esta quedaba aprobada, que es el famoso silencio administrativo positivo o a la inversa. Vamos a la siguiente diapositiva. Después tenemos ahora el decreto 95 de 21 de abril de 2020. El decreto 95 estableció dos cosas. Primero, estableció una prórroga automática, es decir, el empleador no tiene que solicitar una prórroga de la medida de suspensión de los contratos de trabajo ya autorizadas, tratándose de empresas que fueron cerradas por orden de autoridad, es decir, empresas que no están exceptuadas de cierre de operaciones por decretos 500 y 507. Luego, las empresas que sí tienen que solicitar la prórroga de la suspensión de contratos son aquellas que sí están exceptuadas de las órdenes de cierre, es decir, aquellas que están contempladas en los artículos, en los decretos 500 y 507 como empresas que pueden seguir operando en Panamá durante la crisis. Se establece un término de 5 días hábiles. Las empresas que vayan o que están obligadas a solicitar la suspensión deben hacerlo con por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de la suspensión original que seguramente se peticionó por un plazo de un mes. Para las empresas que presentaron sus solicitudes de suspensión entre el 24 y 28 de marzo, por lo que la suspensión vence entre el 24 y 28 de abril, la suspensión de un mes, esas empresas tienen 5 días hábiles contados a partir de la fecha de promulgación del decreto 95, es decir, desde el día 21 de abril, 5 días hábiles para solicitar la prórroga a la suspensión de contratos. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, interesante. Mire lo que dice y por eso está resaltado. Las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo aprobadas mediante silencio administrativo positivo se considerarán aprobadas desde el 4º día contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Paréntesis. Lo he conversado con colegas que se agitan en el ramo laboral. Ellos me han dicho que independientemente de la gran cantidad de solicitudes de suspensión que ha presentado, muy pocas así han sido expresamente respondidas en positivo, es decir, aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Otro grupo minúsculo habrán sido negadas, pero la abrumadora mayoría de las solicitudes no han sido ni aprobadas ni negadas, luego se entienden aprobadas en virtud del silencio administrativo contemplado en el decreto ejecutivo 81. Pero ¿qué pasa? Usted es una empresa, no está exceptuada de la orden de cierre, digamos usted una empresa constructora. El decreto ejecutivo 506 le ordenó la suspensión de las actividades de la construcción. Ese decreto es del día 24 de abril. Supongamos que el día 25 de abril usted presentó la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo sustentado en el decreto ejecutivo 506. En base al decreto ejecutivo 81, usted entendió que la solicitud se entiende aprobada en silencio administrativo desde la fecha que se emitió el decreto 506. Ahora el decreto 95 nos dice otra cosa. Nos dice que en esos casos, en casos de suspensiones de contrato aprobadas por silencio administrativo, la solicitud se entenderá aprobada a partir del 4º día contado a partir desde la fecha de presentación de la solicitud. La pregunta es, ¿qué pasa si el empleador dejó de pagar salario a partir de que presentó la solicitud? Hay un desfase de 4 días, que yo agregaría, de 4 días de salario que los trabajadores pudiesen en un momento dado reclamarle al empleador, porque como el decreto 95 establece que en casos de silencio administrativo las solicitudes de suspensión se entienden
aprobadas a partir del cuarto día contado a partir de la presentación de la solicitud, entonces, insisto, hay un desfase de 4 días porque mientras que los empleadores entienden aprobada la solicitud desde la fecha en que se promulgó el decreto de cierre de que se trate, ahora el ministerio nos dice que no es así, sino que en caso de silencio administrativo es después de 4 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En consecuencia, esto es algo que deben considerar. Nosotros, en lo personal, hemos presentado más de 30 solicitudes de suspensión de contratos y puedo decir que solamente un número ínfimo, que puedo contar con los dedos de una mano, han sido aprobadas expresamente por proveído emitido por Mitradel. Las demás se entienden aprobadas por silencio administrativo. Eso es importante que lo tengan claro, porque esto puede derivar en conflictos laborales necesarios. Luego, dice el decreto 95 que los empleadores pueden otorgar durante el tiempo que dure la suspensión vales de alimentación a sus trabajadores. Eso no es nada novedoso, pero señala la norma, independientemente del salario y de la posición que ocupen. Yo lo tengo resaltado, independientemente del salario. ¿Será que el decreto 95 nos está diciendo que durante los plazos de suspensión de los contratos de trabajo el empleador puede otorgar vales de alimentación en exceso del límite máximo mensual que establece la norma? Recordemos que la norma establece un límite máximo mensual de 350 balboas en concepto de vales de alimentación o 30% del salario del trabajador, lo que suceda primero. Sugiero prudencia, pero yo entiendo que hay empresas que han interpretado y abogados que han interpretado esta norma en el sentido de que, como dice, independientemente del salario, significa que pueden otorgar la cantidad de vales que quieran, independientemente del salario del trabajador y del tope máximo al valor de vales que establece la ley. Sugiero mucha prudencia al respecto. Finalmente, la norma señala que las empresas pueden otorgar vales de alimentación a sus trabajadores en cantidad no superior al 5% de su renta neta anual para el año 2019. Me preocupa la redacción de esta norma porque mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas empresas que declararon pérdidas en el 2019? ¿Significa ello que esas empresas no pueden otorgar vales de alimentación a sus trabajadores? Nos parecería totalmente absurdo si se interpretara de esa forma. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, señores, 2 temas importantes. El dilema de los empleadores con respecto a los descuentos de salario y la controversia en torno al cálculo del 13º mes. 1 minuto para cada una de ellas. Con respecto a los descuentos de salario, lamentablemente al día de hoy no tenemos una regulación oficial al respecto. Cierto es, como norma de carácter general, si el trabajador no sufre afectación económica de ningún tipo, en principio los descuentos de salario se mantienen. Luego yo puedo entender que el trabajador a título personal no haya sufrido afectación salarial, pero su pareja, cónyuge o conviviente está en suspensión de contratos. Luego, el ingreso familiar sí se ha visto disminuido, pero en todo caso, para trabajadores que no han sufrido afectación, es muy difícil justificar la suspensión o disminución de algún tipo de descuento. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores en reducción de jornada de trabajo? Hay una afectación económica en las entidades bancarias. Ayer escuchaba a una funcionaria de la superintendencia enfatizando el hecho de que los créditos financieros son una relación muy personal entre el trabajador y la entidad financiera de que se trate, y que el empleador solamente es un intermediario que está obligado a cumplir forzosamente con las autorizaciones de descuento. Me parece que es una forma muy fría de decir las cosas en tiempos de crisis. El problema es el siguiente.
Si los trabajadores están en suspensión de contratos, bueno, ahí no hay controversia. Si el trabajador no cobra salario, no se puede hacer una deducción de su salario. Pero ¿qué pasa en caso de que los trabajadores estén en reducción de jornada de trabajo? En ese caso, el empleador tiene dos opciones. Primera, la que es lógica, segura y se deriva directamente del sentido común, debe verificarse una reducción proporcional de los descuentos para nivelarlos a los nuevos niveles salariales de cada trabajador. Si yo tengo un préstamo con un banco, 20% de mi salario mensual, no lo mismo el 20% de 1.000, pero me redujeron a media jornada y ahora comienzo a ganar $500. No me pueden mantener el mismo 20% de descuento considerando un salario de 1.000 cuando ahora estoy devengando un salario de 500 balboas. Entonces, la medida segura y sin riesgo sería aplicar automáticamente una reducción del descuento proporcional a la reducción o la disminución del salario. Pero hay otros empleadores que han ido directamente adoptando una medida de apoyo genuino a sus trabajadores de suspender los descuentos. Yo debo señalarles que esa medida contiene riesgos porque no tiene sustento a menos de que el trabajador haya obtenido una validación del banco para que le suspenda el descuento. En todo caso, lo que yo les recomiendo es que en la medida de sus posibilidades le soliciten al trabajador algún tipo de comunicación, correo electrónico, nota, donde ellos solicitan expresamente la suspensión del descuento de que se trate. Ojalá pueda venir acompañado de una validación de la entidad financiera correspondiente, financiera, mueblería, banco de la localidad. Pero es evidente que si el empleador no cuenta con la validación del banco, implementar una medida que implique suspensión total de un descuento es una medida que genera riesgos. Riesgos que reconozco muchos empresarios y empleadores solidarios con sus trabajadores han decidido asumir. Yo lo respeto. Como abogado tengo que sí informarles que esa medida genera algún tipo de riesgos porque no existiría validación para suspender totalmente, validación jurídica, para suspender totalmente el descuento. Es una pena o es una lástima que todavía no haya una sanción presidencial de la ley que creaba la moratoria o que decretaba una moratoria en materia financiera. El gobierno nacional tendrá sus razones por las cuales no ha sancionado esa ley. Por supuesto, no nos han dado explicaciones, pero bueno, esas son las reglas del juego y la idea es que ustedes sepan a qué atenerse. 13º mes. Con respecto al 13º mes, hay que decir muy respetuosamente que no compartimos la interpretación que ha hecho los funcionarios del Ministerio de Trabajo. El 13º mes en Panamá está regulado por normas sumamente especiales, concretamente el decreto 221 del año 1971 y el decreto 19 de 1973, que reglamenta el sentido y alcance del decreto 221. Ninguna de esas dos normas especialísimas en materia del 13º mes establecen que durante la suspensión del contrato de trabajo por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, ese tiempo se considera como tiempo trabajado o tiempo remunerado para efectos del cálculo y pago del 13º mes. No existe eso en estas dos normas especialísimas en materia de 13º mes. Nótese que esas dos normas especiales en materia de 13º mes sí consideran a la licencia de maternidad y a los riesgos profesionales que constituyen causas de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, como también lo constituye el motivo, la fuerza mayor o caso fortuito. Esas dos causales que le dije, licencia de maternidad y riesgos profesionales, sí se contemplan expresamente como tiempo trabajado o como tiempo remunerado para efectos del cálculo del 13º mes. Luego, si las normas especiales en materia de 13º mes no incluyeron a la fuerza mayor o caso fortuito como tiempo remunerado o como tiempo trabajado para efectos del cálculo y pago del 13º mes, no puede utilizarse en estos momentos una interpretación antojadiza, una interpretación política en un tema que es eminentemente jurídico, solamente para crear
lo que va a venir, que son controversias y reclamos laborales que va a tener que enfrentar el empleador, tratándose de aquellas empresas que, en mi concepto, han calculado correctamente la primera partida del 13º mes que se paga el 15 de abril, considerando solamente los salarios devengados en tiempo de esta crisis y no el periodo desde el cual los trabajadores están en suspensión de contratos. Y a mí no me preocupa la diferencia de 13º mes que pueda surgir en la primera partida del 13º mes, porque la mayoría de las empresas pagaron salario o vacaciones hasta la segunda quincena de marzo inclusive. Luego, lo único que queda pendiente o en controversia es lo relativo a la primera quincena de abril. Me preocupa lo que pueda suceder con el pago de la segunda partida del 13º mes, que ahí la diferencia que pudiese reclamar el trabajador, pudiese ser mucho más elevada. También me preocupa que el ministerio sabe perfectamente bien que ellos controlan el proceso de reclamos laborales que se van a verificar. Y lo explico rápidamente. La Ley 7 del año 75 le otorga competencia privativa a las juntas de conciliación y decisión para conocer, además de casos de despido injustificado, reclamos de prestaciones cuya cuantía no exceda de 1.500 balboas. Luego, estos reclamos por diferencia de 13º mes, visto desde un punto de vista individual, no va a exceder de 1.500 balboas. En consecuencia, van a derivarse a las juntas de conciliación y decisión porque ellos tienen competencia, este tribunal tripartito tiene competencia privativa para conocer estos reclamos. Pero nótese que las juntas de conciliación y decisión son un tribunal tripartito adscrito, es decir, subordinado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Con el inconveniente, además, que la Ley 1 de 1986 establece que en los procesos que se verifiquen ante la Junta de Conciliación y Decisión solamente son apelables aquellos con una cuantía superior a 2.000 balboas. Es decir, los reclamos por diferencia de 13º mes van a caer todos en las juntas de conciliación y decisión que están adscritas y subordinadas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y no van a ser procesos laborales susceptibles de recurso de apelación. El fallo que emita la Junta de Conciliación y Decisión en cada reclamo laboral va a ser definitivo. Ya ustedes van visualizando cómo van a fallar las juntas de conciliación si están adscritas al Ministerio de Trabajo y si a su vez el Ministerio de Trabajo tiene su propio criterio en materia de cálculo y pago de 13º mes, criterio que es contrario al criterio general de todo abogado laboralista en Panamá, un criterio forzado, un criterio que, y todo esto lo estoy diciendo con mucho respeto, un criterio que no tiene sustento jurídico, están utilizando incorrectamente el principio de interpretación más favorable al trabajador, que incluye la aplicación de la norma que sea más favorable al trabajador, pero están aplicando normas que no necesariamente guardan relación con 13º mes, excluyendo o dejando por fuera a las normas especialísimas en esta materia, y para mí es una medida incorrecta, creo yo, política. Insisto, respeto mucho a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, les agradecemos el soporte diario que nos dan, cómo nos dan la cara, cómo están permanentemente ante los medios, conferencias de prensa, webinar, tratando de dar claridad en momentos de confusión, pero para mí, en materia del 13º mes, no tienen la razón. Vamos a las últimas. A ver, vamos a actualidad legislativa. Es importante que sepan que mientras todo esto está pasando en Panamá, el gobierno nacional ha sancionado 2 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Diputados. Primero, la ley 135 de 23 de marzo de 2020, que extiende los permisos para lactancia materna a 1 año contado a partir de la fecha de nacimiento del bebé. Recordemos que la legislación vigente antes de esta ley establecía que los permisos para lactancia debían darse hasta por 6 meses contados a partir del nacimiento del bebé. Ahora lo extendieron por 6 meses más, es decir, a 12 meses.
Luego encontramos la ley 147 de 15 de abril de 2020 que concede licencia remunerada hasta por 3 meses a los trabajadores que sean padres o madres que tengan a su cuidado o guarda un hijo menor de 18 años que padezca leucemia, cáncer o enfermedad degenerativa o en estado grave o terminal. Estas son 2 leyes nuevas que se han promulgado recientemente en tiempo de crisis. Tal vez no le hemos prestado atención porque estamos enredados entre reducción de salario, suspensión, teletrabajo y otros temas, pero es importante que tomen nota de esas 2 leyes. Problema práctico que enfrentan los empleadores para conseguir la firma de los trabajadores en materia de reducción de jornadas de trabajo o de teletrabajo. Es evidente que si las empresas están cerradas, si los trabajadores están en sus casas, si hay un toque de queda o cuarentena que nos impide movilizarnos, los empleadores no pueden obtener la firma física fresca de los trabajadores en los acuerdos de reducción o en los acuerdos sobre teletrabajo. El ministerio no nos ha dado claridad en torno a si van a aceptar medios electrónicos como constancia de aceptación de estos acuerdos por parte de los trabajadores. Sería absurdo que no aceptaran estos medios porque no hay forma de conseguir la firma fresca. Luego hay empresas ingeniosas que mandan el acuerdo a cada trabajador para que cada trabajador lo imprima, lo firme y lo devuelva firmado y escaneado al empleador. Pero no todos los trabajadores tienen computadoras, dirección de correo electrónico, internet en sus casas. Y además, lo que les acabo de decir funciona para empresas con 10, 15, 20, 30 trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas que tienen que hacer reducción de contratos para 100, 200 y 500 trabajadores? El ministerio no nos ha dado una solución práctica en ese aspecto. Yo considero que sí deben ser válidos los medios electrónicos, porque en tiempos de crisis tenemos que ser creativos y lo que cuenta es poder probar el consentimiento del trabajador. Luego, si ese consentimiento se manifestó a través de un chat de WhatsApp, a través de un correo electrónico, debiese validarse esa forma de aceptación, porque no es posible conseguir firmas frescas. Insisto, cuando termine esto, ya estoy acabando, voy a abrir un espacio a preguntas y respuestas y aquí podremos quedarnos el tiempo que ustedes quieran para poder absolver todas sus dudas. Estoy encerrado en mi casa, así que no tengo para dónde ir. Estoy enjaulado igual que la inmensa mayoría de ustedes. Vamos a las últimas diapositivas. A ver, señores, ¿qué nos espera cuando comience el día D? ¿Qué nos espera cuando se reinicien las actividades económicas en el país? Primero, no existe certeza, como les dije hace unos minutos, de que las medidas laborales que se promulgaron en tiempo de crisis, su vigencia se va a extender durante el resto del año. No sabemos aún si el Ministerio de Trabajo va a mantener o prorrogar la reducción de contratos o la suspensión de contratos, la reducción de jornadas de trabajo, y la suspensión de contratos de trabajo. Yo entendería que algo va a tener que hacer el gobierno, porque una empresa acostumbrada que tiene 400 trabajadores reinicia sus operaciones en junio, supongamos. La empresa va a ir normalizando paulatina y progresivamente sus operaciones al comienzo. Es decir, posiblemente ese empleador no necesite a la totalidad de sus 400 trabajadores porque el volumen de operaciones de la empresa no justifica tener tantos trabajadores activos a salario completo. Si el gobierno nacional no les otorga algún remedio jurídico a los empleadores, me preocupa la posibilidad de que esos empleadores se vean en la posición de tener que decidir sobre terminaciones laborales colectivas que irremediablemente creo que se van a verificar en los próximos meses. A ver, creo sin lugar a duda que la demanda de trabajo en los próximos meses va a superar la oferta, pero la va a superar con creces. Por lo tanto, visualizo muy pocas renuncias en los próximos
meses. Las personas que, gracias a Dios, tienen y conservan su salario, su trabajo, creo que la finalidad es cuidarlo a más no poder, porque va a haber mucha demanda de trabajo que superará con creces la posibilidad de la oferta de trabajo que puedan ofrecer los empleadores de Panamá. Pienso que también va a haber un aumento sustancial de terminaciones laborales, y me refiero a terminaciones laborales ya sea por mutuo acuerdo, ya sea aplicando despidos con base al artículo 212 del Código de Trabajo, es decir, para aquellos trabajadores con menos de 2 años de servicios continuos en la empresa. Entendería que va a haber muchas empresas que van a solicitar autorización de despido por causas de naturaleza económica. Recuerden que el Código de Trabajo establece 3 clases de causa justa de despido: de naturaleza disciplinaria, de naturaleza no imputable y aquellas de naturaleza económica. Y las de naturaleza económica que apuntan a una situación angustiosa en términos económicos por parte del empleador requieren pasar por un proceso en el Ministerio de Trabajo, requieren solicitar la autorización expresa del Ministerio de Trabajo que valide y compruebe la afectación económica y autorice los despidos. Recuerden además que los despidos por causas de naturaleza económica, a pesar de que sean autorizados por el Ministerio de Trabajo, obligan al empleador, por excepción, a pagar el 100% de la indemnización legal contenida en el artículo, contemplada en el artículo 225 del Código de Trabajo. Yo creo que va a haber un aumento sustancial de los pliegos de peticiones. Los dirigentes sindicales, que son muchos de ellos muy inteligentes, pueden darse a la tarea de presentar pliegos de peticiones al Ministerio de Trabajo, hasta sin razón, con la única finalidad de activar automáticamente, desde que el pliego es recibido en debida forma por el Ministerio de Trabajo. Dice la norma del Código de Trabajo que una vez que el Ministerio de Trabajo recibe en debida forma un pliego de peticiones, todos los trabajadores de la empresa están amparados por lo que se llama fuero de negociación, que como todo fuero es una protección legal contra la acción de despido, igual que el fuero de maternidad, el fuero sindical y todos los otros fueros por discapacidad que contempla nuestra normativa laboral. Y ese pudiese ser una medida que utilicen los sindicatos para frenar los despidos por parte de empresas. Luego también creo que va a haber mucha prórroga o extensión de términos de duración de las convenciones colectivas de trabajo, es decir, convenciones colectivas de trabajo que se vencen a fin de año o a comienzos del año 2021. Creo que empleadores y trabajadores y sindicatos van a llegar a acuerdos para extender la normativa o la convención, extender la vigencia de la convención. Por un lado, el sindicato para garantizar los beneficios actuales. Por otro lado, los empleadores para garantizar que estos beneficios no se incrementen. Recuerden que toda convención colectiva debe negociarse en condiciones más favorables que la anterior, y bajo ese concepto, extender la vigencia de la convención colectiva puede provocar que el empleador garantice que su costo laboral, producto de los beneficios económicos y sociales convencionales, no se incrementen durante la nueva negociación de la convención colectiva. También creo que se van a verificar acuerdos por vía directa, empleador, sindicato, a los efectos de suspender temporalmente, tal vez por el año 2020 y parte del 2021, aquellos beneficios convencionales de carácter económico, aumentos de salario, aguinaldos o bonos de Navidad, en fin, me refiero a aquellos beneficios convencionales de carácter económico que generan o que tienen un impacto económico para el empleador. Es muy probable que, ya sea por iniciativa del empleador y por supuesto producto de un consenso de las partes y con sustento en los artículos 400 y 416 del Código de Trabajo, que permiten a las partes que negociaron la convención colectiva introducir cambios a la misma, no descarto la posibilidad de que empleadores y sindicatos lleguen a arreglos para suspender ciertos beneficios convencionales. Finalmente, visualizo muchas demandas por diferencias de 13º mes. Lamento darles esa mala noticia. La única forma de que no haya esos reclamos es que los empleadores calculen y paguen el 13º mes
tal como lo está exigiendo el Ministerio de Trabajo, pero yo no puedo validar, yo no puedo decirle a una empresa que pague incorrectamente el 13º mes solamente porque así lo está exigiendo el Ministerio de Trabajo. En consecuencia, esa es una decisión soberana de cada empleador. Bueno, termina la presentación y procedo a absolver sus preguntas. Supongo que hay muchas. A ver, en la medida que las voy viendo, las voy leyendo. Pueden, a ver, espérense un segundo. ¿Pueden las empresas de construcción empezar a reanudar mañana? ¿Quién verificará la medida sanitaria COVID-19 en las empresas y quién multará? A ver, yo pienso que las empresas de construcción no pueden empezar mañana. Pienso que lo que falta es un pronunciamiento del gobierno nacional que prorrogue por 30 días la suspensión de las actividades de construcción. Pienso además que las empresas constructoras que tramitaron con éxito la suspensión de los contratos por la confusión que existe entre la vigencia de la suspensión, que es hasta el día de hoy, de las actividades de construcción y ante la falta de una definición por parte del gobierno, esas empresas deben solicitar prórroga de suspensión de contratos, sin perjuicio de que puedo entender de que hay quienes me dicen que sí, es verdad, están, a pesar de que el decreto 506 suspende las actividades de la construcción por un mes, de todas maneras la actividad de la construcción no constituye una actividad exceptuada por el decreto 507. Luego, o si no se le aplica el 506, se le aplicaría entonces el 507 y por lo tanto no se requiere presentar prórroga. Ese argumento me parece extremadamente válido, pero ante la duda, señores, decisiones conservadoras y prudentes, en este caso para mí, decreto que prorrogue la suspensión de las actividades de la construcción por 30 días adicionales. Dice la compañera Herrera, en caso de que la reducción de jornada laboral no sea aprobada o firmada por el colaborador, ¿cómo se procede? Los acuerdos sobre reducción de jornada de trabajo que implican disminución salarial irremediablemente requieren aceptación del trabajador o trabajadores involucrados y o del sindicato en empresas con sindicato. No es una medida que puede implementarse de materia en forma unilateral, requiere consenso entre las partes. Si no pueden aplicar la medida de reducción porque los trabajadores se oponen a ella, y aclaro, es el derecho de los trabajadores oponerse a esa reducción, el empleador sí pudiese ir entonces a la suspensión de contratos de trabajo, que obviamente terminaría siendo mucho más dramático para el mismo trabajador que se negó a la medida de reducción, porque mediante la reducción de jornada el trabajador garantiza que sigue cobrando parte de su salario. Con suspensión de contratos no cobra salario. Sigamos. En casos de licencia por enfermedad que está siendo pagada por la Caja de Seguro Social, al colaborador le corresponde recibir 13º mes. Mi respuesta, a diferencia de lo que posiblemente opina el Ministerio de Trabajo, es que no le corresponde. Aquí hay que aclarar dos cosas. Primero, hay que aclarar si se trata de enfermedad común o si se trata de incapacidad derivada de riesgo profesional. Si se trata de incapacidad derivada de enfermedad común, solamente se debe contemplar para el cálculo del 13º mes aquella parte de la incapacidad que es pagada por el empleador mientras el trabajador tenga suficientes días de incapacidad acumulados en su fondo de licencia por incapacidad. Artículo 200. Cuando el trabajador agota el fondo de licencia por incapacidad derivado de enfermedad común y el trabajador tiene que recurrir al subsidio de enfermedad que ofrece la Caja de Seguro Social, esos días de incapacidad en exceso del fondo de licencia que tenía el trabajador no cuentan ni como tiempo trabajado ni como tiempo pagado para efectos del cálculo del 13º mes. A diferencia de lo que sucede con la incapacidad derivada de riesgo profesional,
que paga el empleador y que está contenida y que se denomina subsidio por enfermedad, subsidio por incapacidad temporal, que está contemplado en el decreto 68 de 1970, que centraliza en la caja del Seguro Social la cobertura obligatoria contra riesgos profesionales. Todo el plazo que dure esa incapacidad derivada de riesgo profesional sí cuenta como tiempo trabajado y también cuenta como tiempo remunerado para efectos del cálculo y pago del 13º mes. Sigo con preguntas. Existen herramientas electrónicas para las firmas. ¿Aceptará el Ministerio de Trabajo estas firmas? No lo sé. La información que yo tengo de parte de los funcionarios o de los voceros del Ministerio de Trabajo que no están aceptando este tipo de firma electrónica. Quieren firma física, sin perjuicio de que hay muchas empresas y trabajadores que no van a poder implementar medios de firmas electrónicas que para mí serían totalmente válidos y legales en estos momentos. Seguimos. En caso de que se reduzca la letra del préstamo del colaborador, ¿no le afecta al mismo colaborador al momento que el banco aplique el mismo, que lo puedan aplicar a capital y no a la letra del mes descontado porque va incompleto? Mira, todo puede suceder. Lo correcto es, si a mí me reducen, si yo soy trabajador y me reducen la jornada de trabajo a la mitad, a media jornada, y por lo tanto me reducen a la mitad mi salario mensual base, el empleador no puede mantenerme los montos de descuento de salario que afectaban mi salario antes de la reducción, porque voy a estar en negativo, voy a cobrar cero. La lógica del sentido común obligaría a reducir los descuentos, el monto de los descuentos de manera proporcional al nuevo nivel de salario que devenga el trabajador. Inclusive, como ya dije, hay empresas que han decidido unilateralmente o previo acuerdo con los trabajadores suspender los descuentos. Entiendo perfectamente esas medidas, son solidarias, las aplaudo y las apoyo, pero debo reconocer que generan riesgos para el empleador. ¿Cómo se hace con el pago de seguro social en caso de contratos suspendidos? Si el contrato está suspendido, es tanto como si el trabajador o trabajadora estuviese de licencia de maternidad. El trabajador debe continuar apareciendo registrado en la planilla CIPE de la Caja del Seguro Social, pero va a aparecer sin salario registrado porque el personal de planilla del empleador de que se trate tendrá que activar la opción otras licencias en el sistema CIPE para poder registrarle cero salario al trabajador en cada uno de los meses que dure la suspensión de contratos. Sigo haciendo preguntas. ¿Qué pasa con las pensiones alimentarias o alimenticias? Este es un tema muy complicado. Yo entendería, mi concepto es que la pensión alimenticia también debe reducirse proporcionalmente a la reducción del salario del trabajador. Yo no adoptaría nunca la decisión de suspender una pensión alimenticia, que es un descuento que tiene prioridad absoluta sobre todos los descuentos salariales que en un momento dado afectan al trabajador, para la misma prioridad que puede tener descuentos de seguro social, seguro educativo y renta cuando aplique, y préstamos hipotecarios amparados con resolución del Ministerio de Vivienda, pero en todo caso yo no dejaría de efectuar como empleador un descuento por pensión alimenticia, pero sí lo reduciría. Los bancos están enviando correos para acogerse automáticamente a las moratorias para las suspensiones. En ese caso, ¿cómo se procede si aún sigue percibiendo quincena? Yo conozco de bancos que le han dado la oportunidad a trabajadores que siguen recibiendo salario completo para que ellos decidan, me refiero a los trabajadores, si quieren suspender o no algún descuento por préstamo personal, hipotecario, préstamo de automóvil y tal.
Conozco entonces trabajadores que de manera solidaria y responsable han dicho no, a mí siguen aplicándome el descuento porque gracias a Dios puedo seguir pagando. En otros trabajadores sí se han acogido a la posibilidad, muy válida por cierto, que les ha ofrecido los bancos, y en ese caso pues no hay ningún problema, se le notifica al empleador ese acuerdo trabajador-banco o entidad financiera y se suspende el descuento. El problema es cuando el banco no se pronuncia sobre el tema. Entonces ahí yo sí decirles que proceder a la suspensión del descuento sin una validación del banco es un riesgo, pero si yo tengo un trabajador seriamente afectado por la situación de crisis, me refiero a afectado por reducción de jornada con disminución salarial, posiblemente su pareja sin cobrar salarios porque está en suspensión de contratos, y el trabajador me presenta una solicitud donde me pide la suspensión del descuento y además en esa solicitud me prueba su afectación, que no me lo tiene que probar porque el empleador lo sabe de primera mano, pero me libera a su vez de toda responsabilidad si el empleador accede a la suspensión del descuento. Yo creo que habría razones humanitarias para que el empleador considere suspender el descuento, entendiendo que sería una medida de riesgo. Señores, muchas de las decisiones que están adoptando los empleadores en tiempos de crisis conllevan riesgos de naturaleza laboral. No por eso los empleadores van a permanecer congelados sin adoptar las medidas que sean necesarias para mantener la existencia de las empresas y mantener las fuentes de trabajo. Y aquí me refiero no solo al tema de los descuentos, me refiero a adelantos contra 13º mes, préstamos o adelantos de prima de antigüedad, préstamos de salario puro y duro, adelantos de vacaciones. Todas esas son medidas que generan riesgo para el empleador, sí, y muchas empresas han implementado estas medidas a pesar de los riesgos, porque consideran que en estos momentos deben ser solidarios y es la mejor forma de estar apoyando a sus trabajadores. Si se realiza suspensión de contrato, esto afectará el 13º mes calculado para el 15 de agosto. Ya me referí a ello. En mi concepto y en concepto de la inmensa mayoría de los abogados que se agitan en el ámbito laboral, el tiempo que dure la suspensión de contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no debe considerarse como tiempo trabajado ni como tiempo remunerado para efectos del cálculo de cada una de las partidas del 13º mes. Reconozco que el Ministerio de Trabajo tiene un criterio totalmente diferente al nuestro y considera que sí debe calcularse el 13º mes considerando el tiempo de suspensión de contratos por causa de fuerza mayor. Insisto, todavía no me convencen ni me van a convencer jamás del criterio jurídico que están manifestando. En el acuerdo de reducción de jornada se establece la cláusula tercera. Las partes acuerdan los siguientes métodos de recuperación gradual de la jornada de trabajo de conformidad con el artículo 159. Significa que los trabajadores deberán quedarse a futuro 1 o 3 horas adicionales para recuperar esas jornadas no trabajadas. Lo que interesante es lo que me comenta Carolina, eso es tanto como un tiempo compensatorio o tiempo por tiempo. Lamentablemente, el tiempo compensatorio o tiempo por tiempo solamente está contemplado en el Código de Trabajo para casos de graves calamidades domésticas, numeral 26 del artículo 128 del Código de Trabajo, pero no está contemplado para ningún caso adicional, a menos que surja una normativa que valide lo que usted me está diciendo, que yo puedo estar de acuerdo con usted. El problema que me preocupa es que esas decisiones pueden generar riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que el trabajador no pierda jamás su derecho a reclamar que las horas extras que trabaje le sean remuneradas con los recargos legales correspondientes y por tanto me preocuparía que luego de que ustedes implementen exitosamente esa medida de que en el sentido de que los trabajadores se queden prestando servicios unas horas adicionales por un X periodo de tiempo para compensar una reducción de jornada, esos trabajadores se volteen contra lo que previamente aceptaron y presenten reclamos laborales por horas extras ante la Jurisdicción Especial de Trabajo, y yo entendería
que serían reclamos con elevadas posibilidades de éxito para los trabajadores. Tengo más de 20 años ejerciendo el derecho laboral. Tristemente, a la conclusión que he llegado es que la buena fe en materia laboral es muy relativa y solo existe mientras todo esté cool, mientras todo esté nice, pero cuando se tuerce la relación de trabajo, una de las partes suele sacar las garras y olvidarse de todo lo bueno que vivió en el pasado, y por regla general quien saca las garras no es el empleador. Si una empresa decide pagar una gratificación humanitaria a aquellos empleados con contratos suspendidos, ¿considera que esto reemplaza el salario, invalida la suspensión? A ver, las normas sobre suspensión de contratos señalan de que durante el periodo de suspensión lo que queda dormido, lo que queda inerte, lo que queda suspendido es, por un lado, la obligación del empleador de pagar salario y, por el otro lado, la obligación del trabajador de pagar, de prestar el servicio personal y subordinado que le brinda a el empleador. Luego, ese empleador que tiene trabajadores en suspensión de contratos, así como puede pagar 13º mes, y esto lo vimos en la primera partida del 13º mes que se pagó el 15 de abril, muchos contratos estaban suspendidos y aún así los empleadores pagaron el 13º mes, estaban obligados a hacerlo. Claro, lo pagaron calculado, muchos de ellos, al salario real que devengaron desde el 16 de diciembre de 2019 y posiblemente hasta finales de marzo de 2020. Es decir, no pagaron completa la primera partida del 13º mes, pero efectuaron un pago de 13º mes. Luego, si la suspensión de contratos no vulnera otros derechos que pueda tener el trabajador, nada impide que el empleador le pague una gratificación al trabajador estando en suspensión de contratos o le pague un vale de alimentación. La gran diferencia es que si el empleador le paga una gratificación al trabajador, la gratificación es un concepto de pago expresamente contemplado por el Código de Trabajo y por las normas de seguridad social. Ese pago que haga el empleador al trabajador en concepto de gratificación, primero, para efectos laborales se considera, de conformidad con el artículo 142, se va a considerar como salario para efectos del cálculo y pago de vacaciones, 13º mes, vacaciones, licencia de maternidad y prima de antigüedad, y para efectos de las normas de seguridad social, la gratificación se considerará como salario y por lo tanto estará sujeta al pago de los aportes al régimen de seguridad social en la medida de que su monto supere o exceda de un mes de salario. Mucho cuidado con pagar una gratificación en estos momentos porque las normas sobre seguro social definen a la gratificación o aguinaldo, los conceptúan como dos conceptos idénticos. Las normas sobre caja de seguro social señalan que la gratificación o aguinaldo es aquel pago que se ofrece, que el empleador realiza una vez al año y con ocasiones de fiestas religiosas o fiestas de fin de año. Luego, yo buscaría, si le voy a pagar una gratificación, y aunque suene muy tonto lo que voy a decir, buscaría que esa gratificación coincida con cualquier celebración religiosa de la religión que usted quiera. Porque lo que quiero evitarle a ustedes es que ustedes paguen una gratificación por ser solidarios, por razones humanitarias, y que luego la Caja del Seguro Social, cuyos auditores suelen ser muy cuadrados y obtusos, cuestionen dicho pago de gratificación porque el mismo no coincidió con ninguna fiesta religiosa. Tan absurdo como lo es, usted sí puede pagar gratificación, pero yo quizás le aconsejaría ir por una figura tipo vales de alimentación, donde tenemos certeza de que no constituye salario ni en dinero ni en especie y no está sujeto a contribuciones sociales y constituye un gasto 100% deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Si uno presenta
tardíamente la suspensión de contratos, ¿se debe pagar los salarios hasta la presentación del mismo? 100% sí. No hay otra. Si se presenta tardíamente la solicitud de suspensión de contratos, la solicitud entra en vigor a partir de que es aprobada. Porque hay que ver si esa solicitud se ciñe al decreto 81 o se ciñe al decreto 95. Si se ciñe al decreto 81 y si se trata de una empresa que está cerrada por orden de autoridad, es decir, por el decreto 489, por el decreto 244, por el decreto 506, por el decreto que ustedes quieran que ordenó el cierre de actividad. Buena pregunta. Si nos ceñimos al decreto 81, la suspensión rige desde que se emitió la norma. Si nos vamos al decreto 95, pareciera decir lo contrario. Aunque reconozco, el decreto 95 lo que regula es prórrogas de suspensiones de contratos. El decreto 81 regula las suspensiones de contratos originales. Luego, si la actividad de la empresa fue cerrada por un decreto de marzo y ahora en mayo pedimos la suspensión, no me haría mucho sentido que el Ministerio de Trabajo aprobara la suspensión desde el mes de marzo, porque ya ha pasado mes o mes y medio desde la fecha de promulgación del decreto. Por supuesto, el empleador pudiese decir, sí, ha pasado un mes, mes y medio, pero yo durante este periodo hice un esfuerzo económico para mantener a mis trabajadores recibiendo un ingreso para que tuviesen recursos con el que pudiesen subsistir durante este periodo. Así que realmente necesito implementar la medida de suspensión de contratos a partir de ahora y no de antes, pudiendo hacerlo porque me mantuve pagándole salario a mis trabajadores. Yo entendería que el Ministerio de Trabajo debiese considerar eso en razón, porque entonces es tanto como decirle al empleador hubiese solicitado la suspensión oportunamente a partir de marzo, afectando a todos sus trabajadores, y yo creo que esa no es la finalidad ni el espíritu de ninguna de las normas que se han emitidas, que han sido promulgadas en estos tiempos. Voy a responder 10 preguntas más, con mucho gusto. ¿Qué hacer con trabajadores a quienes ya se les agotó las vacaciones y no son de alto riesgo, pero no tengo teletrabajo con ellos porque son netamente operativos? Suspensión de contratos de trabajo. Esa es la medida, esa sería la medida que rasca donde pica. O si se trata de muy pocos trabajadores, tratar de arribar a acuerdos con ellos sobre licencias sin sueldo. Pero o asignarles tareas temporales previa reducción de la jornada de trabajo. No hay fórmulas mágicas, pero si ya votaron vacaciones, son o no son de alto riesgo y no aplican para teletrabajo, no queda más remedio que ir a la suspensión, a la reducción o a la licencia sin sueldo. En el caso de la suspensión aprobada por silencio administrativo, que ahora se sabe comienza a regir al cuarto día hábil, ¿le corresponde a las empresas pagar el salario correspondiente a los 3 días hábiles anteriores? Muy buena pregunta. A ver, depende si la prórroga se solicita oportunamente, es decir, antes de los 5 días hábiles de que venza la suspensión original, no. Si no se solicita oportunamente, pudiese haber un desfase de unos días que eventualmente
y yo agregaría, remotamente el trabajador pudiese reclamar. Así que mi sugerencia es que traten de ser precisos con los términos para presentar prórrogas de suspensión de contratos. Las empresas de construcción están exceptuadas. Si nos vamos al decreto 500, sí. Si nos vamos al decreto 507, no. Y agrego además, tenemos el decreto 506 que les aplica única y exclusivamente a las empresas constructoras que señalan de que, decreto 506 que señaló la suspensión de actividades de la construcción por un mes que vence hoy, 24 de abril de 2020. Voy para atrás, otra vez. Sigo respondiendo preguntas. No puede ser que no haya más preguntas. Me pregunta un gran amigo aquí. Se me fue la pregunta. ¿Es viable aplicar suspensión de contrato a una persona que está en goce de fuero de maternidad? La respuesta jurídica es sí, pero yo diferenciaría dos escenarios. ¿Está en fuero de maternidad porque está embarazada o está en fuero de maternidad posterior al parto? En los dos casos, ¿se puede suspender contratos? Jurídicamente la respuesta es sí. Sí se puede suspender contratos, pero como abogado le sugiero tener mucho cuidado con la suspensión de contratos para trabajadoras embarazadas. ¿Por qué? Recuerden que las normas sobre seguro social disponen que el subsidio de maternidad o la licencia remunerada por maternidad que la paga la Caja del Seguro Social, para que la Caja se haga cargo de esa prestación económica, exige que la trabajadora tenga debidamente acreditadas un mínimo de 9 cuotas mensuales en los 12 meses inmediatamente anteriores al 7º mes de embarazo. Luego, si durante el embarazo la trabajadora se le suspendió el contrato, dejó de percibir salario, siguió apareciendo en la cuota de seguro social, en la planilla de la Caja del Seguro Social, pero sin salario, es posible que esos meses de suspensión la Caja del Seguro Social no los contabilice como cuota aportada para efectos de determinar si la trabajadora posee la densidad mínima de cuotas necesarias para hacerse beneficiaria del subsidio económico por maternidad y, en consecuencia, si la Caja determina que la trabajadora no reúne la cantidad de cuotas necesarias para pagarle el subsidio económico de maternidad, adivinen quién va a terminar pagando el subsidio: el empleador, en base al decreto, al artículo 107 del Código de Trabajo. Así que tengan mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo con trabajadoras que fueron contratadas recientemente y que no tenían trabajo al momento de la contratación, es decir, no tienen una acumulación de cuotas previas inmediatas. La suspensión de contratos de trabajo de esas trabajadoras embarazadas sí pudiese provocar que la Caja del Seguro Social no pague el subsidio por maternidad y que por lo tanto tenga que pagarlo el empleador. Espérense un segundo. Esto se mueve más rápido de lo que yo sé hacerlo. A ver, hacia arriba no puedo ir, vamos hacia abajo. Estando en suspensión laboral, ¿puedo gestionar adelantos de vacaciones de personal que gozarían en agosto, septiembre y octubre? Estando en suspensión de contratos, ¿usted puede adelantar vacaciones? Sí, sí puede hacerlo. Punto. Sí puede hacerlo. Luego, hay dos opciones. Usted registra esas vacaciones durante la suspensión de contratos y sé que hay otros empleadores que han decidido, para no complicarme, porque se supone que durante la suspensión no debo pagar salario, yo voy a esperar a que termine la suspensión de contratos para entonces registrar después en la planilla de la Caja del Seguro Social ese pago de vacaciones que efectué meses atrás. Insisto, iniciativa, creatividad, algún margen de riesgo, pero yo no les puedo decir que no pueden pagar vacaciones adelantadas durante la suspensión de
contratos de trabajo. Creo que aquí me vienen a notificar que vamos terminando. Voy a responder 2 preguntas más y lo que voy a hacer, yo sé que cuando uno promete y debe cumplir, y yo sé que me voy a meter en un callejón sin salida al proponerles lo siguiente. Quien nos está dando todo el apoyo tecnológico está acumulando todas las preguntas, las que no pueda responder, prometo responderlas durante el fin de semana. Ya me comprometí, dije durante el fin de semana, debí decir durante el mes de mayo, me equivoqué. Las podré responder durante el fin de semana, lunes y martes, y se les manda a través de la Cámara Panameña Alemana o a través de ANRE o directamente a ustedes. Pero vamos con 2 preguntas más, que el tema está bueno y yo aquí me quedaría todo el día interactuando con ustedes. Licenciado, ¿qué opina de la suspensión de contratos en forma parcial? ¡Wow! A ver, no existe la suspensión de contratos en forma parcial, entendiendo la suspensión de contratos tramitada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ¿El contrato está suspendido al 100% o no está suspendido? Luego, pueden pasar 2 cosas, varias cosas pueden pasar. Que el empleador escoja no ir por la suspensión de contratos y escoja programar o suscribir con los trabajadores una licencia sin sueldo parcial o permiso no remunerado parcial, como aquellos permisos, el trabajador labora las 8 horas y el trabajador le pide la tarde porque tiene que ir a la universidad o por cualquier otra razón. Entonces, aquí pudiese funcionar igual. Una licencia sin sueldo parcial, que sería una forma de darle vuelta a la suspensión parcial de contratos y a la misma reducción de jornadas. ¿Tiene riesgo? Sí. ¿Puede funcionar? Pues también. Otra forma es suspender los contratos porque ha pasado. Hay empresas que han suspendido los contratos y después, ejemplo, hoteles. Hoteles suspendieron contratos al amparo del decreto 500. Después, empresas como Minera Panamá o el mismo gobierno nacional se apersona a los hoteles y les piden reactivar parcialmente su actividad para poder utilizar las habitaciones y las camas para efectos de cuarentena masiva de trabajadores. Principalmente me refiero a hoteles de playa, pero puede funcionar hoteles en el área metropolitana. En ese caso, el empleador ya previamente había solicitado la suspensión del contrato, luego celebra contratos con el MINSA o con Minera Panamá o con cualquier otra empresa que requiere encuarentenar, vamos a usar un término muy llano, muy sencillo, a un número plural de trabajadores en sus habitaciones. Esos trabajadores en esas habitaciones requieren de un servicio mínimo, aunque sea el empleador del hotel requiere reactivar a cierto personal de cocina, que valga la redundancia, que cocine los 3 golpes, que cocine desayuno, almuerzo y cena y se los haga llegar a las habitaciones, ya sea que también activen a personal de seguridad y a personal para lavado de sábanas frazadas, etc. ¿Qué hace ese empleador con esos trabajadores que está suspendido y los necesita? A un grupo minúsculo de ellos para brindar un servicio. Hay 2 formas de hacerlo. La primera, la transparente, la que sería la correcta, es presentar al ministerio una suspensión o un levantamiento parcial de la medida de suspensión para un grupo de trabajadores. Sinceramente, yo no contaminaría mi primera solicitud de suspensión de contratos porque entre que ya es difícil que el ministerio me la haya aceptado, ahora enredar al ministerio planteándole una medida de levantamiento temporal de la suspensión, sin saber si me la van a aprobar o no, porque una cosa es que la suspensión esté sujeta a un silencio administrativo positivo, pero esta medida de levantamiento parcial no necesariamente está sujeta al mismo beneficio. Lo que yo recomendaría en esos casos es que el trabajador se comunique con aquel grupo minúsculo de trabajadores que desea activar temporalmente y suscriba con esos trabajadores una suerte de acuerdo privado, llámese acuerdo
para levantar temporalmente la suspensión de los contratos, donde se establezca que el trabajador está en suspensión de contratos, que el empleador lo requiere activarlo por una X cantidad de días o semanas, y las partes establecen claramente que durante ese periodo que se levanta la suspensión, el trabajador acepta brindar el servicio, el empleador se obliga a pagarle su salario, se obliga además a registrar ese salario que le paguen en la planilla de la Caja del Seguro Social y se obliga además a proveerle todas las medidas de seguridad, higiene y salud que requieran para brindar el servicio. ¿Se le puede aplicar la reducción de jornada laboral a una colaboradora embarazada? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las decisiones por parte de las juntas de conciliación que serán definitivas? Todas aquellas que se relacionen con todas aquellas que no admitan apelación, y en este caso de la crisis sanitaria nos referimos a aquellos reclamos por diferencias de 13º mes. Porque de darse reclamos laborales a nivel judicial por diferencias de 13º mes, esos reclamos no van a ser competencia de los juzgados de trabajo, sino que van a ser competencia de las juntas de conciliación y decisión por razón de cuantía, porque el reclamo visto desde el punto de vista individual va a tener una cuantía de menos de $1.500, luego va a ser competencia de las juntas de conciliación, luego el fallo que emita la junta de conciliación por tratarse de un proceso con cuantía inferior a $2.000 no va a admitir apelación y va a ser el fallo que emita la Junta, va a ser definitivo, salvo que los empleadores quieran ensayar amparos de garantías constitucionales contra ese fallo de la Junta de Conciliación en la medida de que ese fallo favorezca al trabajador. Y yo creo que al día de hoy debo confesarles que yo entiendo que la mayoría de los fallos van a salir a favor de los trabajadores. Sigo. ¿Es posible la suspensión de los efectos de contrato para un trabajador amparado por algún tipo de fuero? Mi respuesta es 100%, sí es posible, sí es jurídicamente factible colocar a un trabajador amparado por fuero en suspensión de contratos de trabajo. A las personas que me están apoyando tecnológicamente, les pido me avisen hasta dónde seguimos. Yo, insisto, yo aquí me quedo todo el día contestando. Por favor, mándenme un mensaje y díganme si seguimos o paramos. Mientras no me mande el mensaje, yo asumo que seguimos. Y aparte que entre más seguimos, menos preguntas quedo pendiente para contestarles, para que después no digan que no, que prometo y no cumplo. Licenciada Tempro, usted me dice hasta dónde seguimos. Los trabajadores con enfermedades crónicas ya le otorgamos vacaciones anticipadas y el trabajador quiere incorporarse a trabajar. ¿Se lo permitimos? ¿Qué opciones tenemos? Para mí, el decreto 78 es muy claro. Ese trabajador con enfermedad crónica es vulnerable, así como la trabajadora embarazada, así como el trabajador mayor de 60 años, no puede volver al centro de trabajo. Me acaban de dar permiso hasta las 12, así que hasta las 12 seguimos. En consecuencia, la opción que tienen si ese trabajador quiere volver a trabajar es teletrabajo. Si no puede teletrabajar porque la posición no le permite trabajar desde la comodidad de su hogar, me río cuando digo comodidad, porque para algunos este encierro ha sido caótico, sobre todo los que tenemos familia, hijos, esposa, madre, perros. No, esto es horrible, pero bueno, hay que resistir, jóvenes. Las opciones que tienen ustedes. El trabajador ya terminó vacaciones. ¿Le pueden otorgar más vacaciones adelantadas y las pueden forzar? Sí, sí pueden hacerlo. ¿Pueden colocarlo en teletrabajo? Sí, sí pueden hacerlo. Si no tienen la opción de colocarlo en teletrabajo ni otorgarle más vacaciones, se comienzan a agotar las opciones, reducción de jornada, para que aunque el trabajador no esté prestando un gran servicio, por lo menos el costo sea inferior para el empleador, puede ser una opción. Recuerden que la reducción de jornada no debe exceder de
de media jornada, es decir, si trabajan 8 horas diarias, no más de 4 horas. Eso no está por ningún lado, pero esa es lo que han aconsejado los funcionarios del Ministerio de Trabajo, y yo en esa ocasión le doy la razón a los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Opciones: más vacaciones, teletrabajo, suspensión de jornada, suspensión de contratos o reducción de jornadas de trabajo. El personal que está en cuarentena o tiene COVID-19 y le hemos pagado los salarios, ¿cuál sería su recomendación? Si le pagaron salario al trabajador que estaba en cuarentena obligatoria por ser positivo en el virus o por haber estado en contacto con personas positivas en virus, lo que tiene que hacer es imputar esos días de incapacidad, rebajándolos del acumulado que tenga el trabajador en el fondo de licencia por incapacidad derivado de enfermedad común, contemplado en el artículo 200 del Código de Trabajo. Sigo. En caso de utilizar los 18 días al año de licencia de incapacidad, ¿se puede solicitar continuar con el mismo utilizando los 18 días restantes acumulados por 2 años? ¿Cierto? A ver, si el trabajador todo trabajador tiene hasta 18 días al año en su fondo de incapacidad. Siempre digo hasta 18 días. Los que acumulan 18 días son aquellos que trabajan 48 horas semanales, 6 días por semana, 26 días al mes. Los que trabajan de lunes a viernes solamente no acumulan entonces 18 días, acumulan un poco menos. Pero en términos coloquiales todos hablamos de los famosos 18 días al año. Luego, si yo no me he incapacitado en 2 años, en principio tengo hasta 36 días de vacaciones acumulados. Por supuesto, puedo estar incapacitado hasta 36 días que me lo tiene que pagar el empleador a salario completo, siempre que los días de incapacidad sean debidamente justificados. Si la pregunta que me hace Alejandra guarda relación a si el empleador puede utilizar los años, los 18 días del año siguiente que el trabajador todavía no ha acumulado, porque no ha trabajado el año siguiente, pero como un mecanismo para apoyar al trabajador con salario, sin obligar al trabajador a que tenga que tramitar un subsidio de enfermedad ante la Caja del Seguro Social, me pareció una pregunta muy interesante. Mi respuesta sería: sí pueden hacerlo, pero como ya les he dicho, se trataría de una acción de personal que no está exenta de cierto margen de riesgo, riesgos de diversos tipos. Riesgo que posteriormente se enferme, bueno, ese no me preocupa tanto, pero riesgo, el trabajador renuncia antes de que finalice el año y ustedes le pagaron una incapacidad que el trabajador nunca logró acumular. Pero debo reconocer, nunca me la habían preguntado. Agradezco que me hayan hecho esa pregunta y pudiese ser una medida imaginativa y con creatividad para lograr que el trabajador que está capacitado pueda seguir percibiendo ingresos sin necesidad de tener que tocarle la puerta a la Caja del Seguro Social. Todos sabemos que estos trámites demoran en la institución. Ya les dije, me quedo hasta las 12. Si pido una carta de trabajo cuando inicien las actividades, ¿me suman estos meses de suspensión? Lo pregunto para los efectos de préstamos hipotecarios que piden 1 año más de estar laborando. Respuesta: 100% sí. A ver, si el trabajador tiene el tiempo que dure la suspensión de contratos, la relación está suspendida, pero sigue vigente, no ha habido terminación laboral. Si yo tengo 1 año y 10 meses trabajando en la empresa, más 2 meses adicionales en suspensión de contratos, para todos los efectos legales tengo 2 años de estar trabajando en la empresa. Contundente para que no quede dudas. Mi amiga Melissa pregunta: ¿puedo colocar 1 mes de reducción de jornada laboral y el otro mes licencia sin sueldo y otro mes vacaciones vencidas? Oh, wow. La respuesta es
Respondo su pregunta así. ¿Difícil de formalizar? Sí. ¿Se puede? También, sí se puede. Eso significaría que la reducción de jornada, supongamos, aplica para el mes de mayo. Si el trabajador está de acuerdo, en el mes de junio se va de licencia sin sueldo, mediante acuerdo firmado entre las partes, y para el mes de julio el trabajador estará de vacaciones remuneradas. En un escenario estrictamente teórico, mi respuesta es sí, sí se podría formalizar de esa forma. Por supuesto, el trabajador tendría que estar de acuerdo por lo menos en el tema de la licencia sin sueldo y en el tema de la reducción de jornada. Otra amiga, Judith. Si los descuentos no pueden superar X porcentaje de salario, al reducirse la jornada y por ende el salario, ¿cómo queda ese límite para el descuento? El límite o el porcentaje se mantiene, pero va a ser en forma proporcional a la nueva realidad salarial del trabajador. Si el trabajador devenga un salario de $1.000, su 20% son $200. Luego, si le reducen la jornada de trabajo a la mitad y el trabajador temporalmente devenga un salario de 500, entonces, de 500 balboas mensuales, entonces su 20% dejó de ser 200 para pasar a ser 100 solamente. El porcentaje se mantiene, pero el porcentaje está directamente relacionado con el salario del trabajador. A menor ingreso, el porcentaje resultante de un ingreso menor es un monto menor. Licenciado, tengo un par de preguntas. ¿Una empresa con contratos suspendidos puede pagar vacaciones adelantadas y declarar al CIPE? Sí. Si una empresa con... Sí, pero si el CIPE le forma algún problema, lo que pueden hacer es pagar las vacaciones y las registran en la planilla CIPE de la Caja del Seguro Social luego de que finalice la suspensión de contratos. Es una medida, es un truquito, pero para mí es totalmente válido. Por supuesto, cuando registras eventualmente esas vacaciones, posiblemente vas a tener que registrar doble remuneración. Remuneración vacacional, que estás registrando ahora, producto de vacaciones que el trabajador recibió hace varios meses, y remuneración salarial, porque ese trabajador va a continuar trabajando en la empresa durante el mes que tú le registras las vacaciones. Si una empresa con contratos suspendidos decide abrir, ¿se reactivan la totalidad de esos contratos suspendidos aunque las operaciones no estén al 100%? Mi respuesta sería así. Con la normativa vigente, al reactivarse la actividad, todos los trabajadores deben reincorporarse en la empresa. Luego, estamos esperando que se acerque el momento, el día de, no podemos descartar que el gobierno nacional, cuando llegue ese momento, adopte decisiones que le permitan al empleador mantener la suspensión de contratos de trabajo, aunque sea en forma parcial. Es decir, un grupo de trabajadores se activa y comienza a trabajar, mientras que otro grupo permanece en la medida de suspensión. Eso lo vamos a saber cuando se acerque el levantamiento del estado de emergencia nacional. Yo quiero pensar que eso va a ser jurídicamente factible y quiero pensar que también va a ser jurídicamente factible mantener reducción de contratos para un grupo de trabajadores, pero aún no sabemos si eso va a ser así. Es decir, no sabemos si el gobierno nacional nos va a proveer del debido sustento jurídico para poder adoptar o mantener, aunque sea parcial, esas decisiones. Me río, pero una pregunta muy interesante. Clara pregunta. Si alguien rueda por las escaleras, supongo, de su casa y está en teletrabajo, ¿entra como riesgo profesional? Mi respuesta es tal vez sí, tal vez no, tal vez todo lo contrario. Y le voy a explicar por qué. Teletrabajo. La ley sobre teletrabajo establece de que se considerará como accidente del trabajo en el que le ocurra al trabajador mientras se encuentra prestando sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia. Esa es la ley 126. Lo que no hizo la ley 126, que debió hacerlo, fue
modificar el artículo 2 del decreto de gabinete 68 del 70, que es el que define el concepto de riesgo profesional, para insertar expresamente el supuesto del accidente que ocurra al trabajador mientras se encuentre teletrabajando. Yo diría que cuando se den denuncias de accidentes de trabajo a la Caja del Seguro Social, producto de teletrabajo, la Caja va a analizar caso a caso, va a investigar y va a analizar caso a caso a los efectos de aceptar o rechazar la denuncia de riesgo profesional de que se trate. Luego, el trabajador tenía que estar en esas escaleras si estaba teletrabajando en su hogar, o tenía que estar sentado en la mesa o en aquel espacio de su hogar donde decidió que iba a teletrabajar. ¿Estaba realmente trabajando cuando subió y bajaba las escaleras? Genera muchas dudas. Y a veces tenemos estas leyes que tratan de endilgarle obligaciones a la Caja del Seguro Social, y la Caja del Seguro Social no las asume porque no están contempladas en su legislación especial. Por ahí hay una ley de adopciones que otorgan una especie de licencia de maternidad a la madre adoptante y dicen que esa licencia la paga la Caja del Seguro Social. Yo puedo apostar a que la Caja del Seguro Social, por más que eso esté contenida en una ley, no está pagando esa licencia, porque la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, la ley 51 de 2005, solamente contempla la licencia de maternidad, no contempla una licencia para madre adoptante. Pero esas son las cosas que se pueden hacer mejor. Le respondo su pregunta clara. Yo creo que el trabajador debe presentar la denuncia, pero no existen garantías de que la Caja va a aceptar el riesgo profesional, tal y como usted me lo expresa, que rodó por las escaleras estando teletrabajando en su casa. ¿Puedo suspender a una trabajadora amparada por fuero de maternidad? Ya lo respondimos, la respuesta es sí. Mucho cuidado con hacerlo cuando la trabajadora está embarazada. Recuerden que el fuero de maternidad protege a la trabajadora durante todo el embarazo, durante la licencia preparto y posparto de 14 semanas y desde el momento que la trabajadora se reincorpora a sus labores luego de dar a luz hasta por 12 meses adicionales. Yo tendría mucho cuidado en someter a una trabajadora a suspensión del contrato estando embarazada, porque por falta de cuotas aportadas puede quedar el empleador obligado a pagar esas 14 semanas de licencia remunerada de maternidad. Si me acojo a la suspensión del pago de la Caja del Seguro Social el mes de junio, ¿debo pagar todo lo pendiente o va a permitir arreglo de pago? Señores, con la Caja del Seguro Social yo tendría extremo cuidado. Repito, extremo cuidado. Una cosa es que la Caja del Seguro Social esté implementando facilidades de pago, esté implementando medios tecnológicos para pagar la planilla. Otra cosa también es que haya suspendido el tema de multas y recargos, pero tengan mucho cuidado con entrar, con no pagar a la Caja del Seguro Social. No vaya a ser, acuérdense que la Caja del Seguro Social es rapidita para decretar que un empleador está en mora, y recuerden además que cuando un empleador está en mora, la Caja del Seguro Social deja de reconocer todas las prestaciones económicas derivadas de riesgos profesionales, incluyendo subsidios por incapacidad temporal, incluyendo pensiones, y adivinen quién va a terminar pagando esos subsidios o pensiones en caso de riesgos profesionales. Sí, los empleadores. Así que tendría mucho cuidado con salirme del camino derecho en mis relaciones con la Caja del Seguro Social. Sandra Salazar, excelente pregunta. Y creo que va a ser ya la última. Dice, los colaboradores jubilados que continúan laborando por su propia decisión y están en la edad de riesgo, claro, si están jubilados, a menos que estén sujetos a jubilación especial, todo jubilado posiblemente tenga más de 60 años, claro, si es varón, si es dama puede tener menos edad. Y están en la edad de riesgo, ¿el gobierno no debe obligarlos a acogerse a su derecho a jubilación? Mi estimada Sandra,
El problema es que el empleador ha permitido que ese trabajador preste servicios y el problema que tenemos aquí es que el empleador no puede, el gobierno no puede obligarlos a que se acojan a su derecho a jubilación, que dicho sea de paso, seguramente ya están acogidos a su derecho a jubilación. Recuerde que en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional aquellos requisitos que contemplaban la legislación sobre caja del Seguro Social que exigían que el trabajador que se fuera a jubilar y que estaba realizando su trámite de jubilación, como parte del trámite de jubilación tenía que presentarle al empleador tenía que presentar a la caja del Seguro Social lo que se llamaba una certificación de cese de labores, que en términos prácticos no era más que una constancia de terminación laboral. Ese requisito fue declarado inconstitucional y a partir de ahí el trabajador realiza su trámite de jubilación, comienza a percibir su pensión de vejez o jubilación y simultáneamente sigue trabajando sin ningún problema porque además no está obligado a comunicarle al empleador el hecho de que esté tramitando su pensión de vejez o jubilación. Luego, el gobierno no puede obligar a jubilarlos, pero tampoco el trabajador puede forzar su presencia en el puesto de trabajo. La norma es muy clara: trabajadores mayores de 60, trabajadoras embarazadas y trabajadores crónicos no deben estar en el centro de trabajo, aún tratándose de empresas exceptuadas. Usted tendrá que buscar la fórmula para que ese trabajador permanezca fuera de la empresa. Más vacaciones, teletrabajo, o tal vez llegó la hora de preguntarse o explorar la posibilidad de una terminación laboral por mutuo acuerdo. La suspensión de contrato debe ser aplicada a todos los trabajadores por igual o puede ser individualizada. No, la suspensión de contratos es un trámite que puede ser, puede involucrar a todos los trabajadores o puede involucrar a un grupo de los trabajadores, pero no se presenta una solicitud por cada trabajador, es una sola solicitud que presenta el empleador a través de memorial, donde adjunta un listado de todos aquellos trabajadores que entrarían en situación de suspensión de contratos por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo además otros documentos que deben adjuntarse, pero no es un trámite por cada trabajador, es un trámite por el grupo de trabajadores impactados por la medida. Para los sábados de cuarentena total, si mi empresa está excluida de cierre por ser alimentos, pero todos los supermercados cierran, ¿puedo descontar el día de vacaciones de los vendedores y mercaderistas? A ver, usted es un supermercado. Una cosa es que se agrega la cuarentena a los días sábados y por lo tanto, durante ese día sábado, el supermercado se ve huérfano de clientes, y otra cosa es que el trabajador que labora y que mantiene una relación de trabajo con ese supermercado no pueda trabajar. Para efectos del trabajador es un día normal de trabajo. No atenderán al público, atenderán cuestiones o tareas internas de la empresa. Luego, si la medida de los sábados se va a mantener, empezó para el sábado inmediatamente siguiente al Viernes Santo, pero parece que va a continuar todos los sábados, y el empleador no quiere pagarle al trabajador que no trabaja en ese día sábado por causa que no es imputable al trabajador, la opción que tiene es llegar a un arreglo con el trabajador para que ese día no lo trabaje con cargo a una eventual vacación. Sí, se puede hacer. Otra opción que también requeriría la aceptación del trabajador es reducir la jornada de trabajo eliminando la jornada del día sábado. Ya santo remedio por ese lado. Jóvenes, damas y caballeros, ha sido un verdadero gusto que me hayan soportado durante este tiempo. Me han agotado, pero muy interesantes sus preguntas.
prometo revisar las preguntas y mandarlas. Les garantizo que no va a ser una promesa política, es una promesa real de este servidor. Les agradezco su atención. Y nada, nos vemos en la próxima. Tengan fe. El panorama no pinta bien de cara a los próximos meses en materia laboral, pero estoy convencido que nuestras autoridades harán lo que tengan que hacer para seguir otorgándoles al empleador facilidades para reabrir sus actividades en forma paulatina, y estoy seguro que los empleadores harán gala de ese empuje que les caracteriza para que siga caminando. Así que estar muy pendientes de lo que nos va informando el Ministerio de Trabajo, de lo que nos va informando los gremios empresariales, las asociaciones como ANRE, gremios como la Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana, a quien agradezco expresamente el tiempo que nos han dispensado. Les agradezco a ustedes haber estado acompañándome y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.